Bueno, bienvenidos. Mi nombre es María Isabel Mora, soy residente de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia. Estoy actualmente en la rotación de nefrología a cargo del doctor John Freddy Nieto Ríos, quien es internista, nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y pertenece al grupo de nefrología del Hospital Pablo Tobón. Y hoy los voy a estar acompañando hablando acerca de glomerulopatía membranosa. Para comenzar, vamos a evaluar este caso clínico para contextualizarnos si se trata de un hombre de 85 años que vive en Segovia, Antioquia, es viudo, pensionado y tuvo 2 hijos. Hasta ahora es independiente para sus actividades. Le habían dado diagnóstico de hipertensión arterial desde hace ya varios años, no recuerda cuánto. Afirma ser adherente a los medicamentos. Desde hace 3 años le dijeron que padecía de diabetes mellitus. Hasta ahora no se le ha identificado retinopatía ni ninguna otra complicación diferente a una enfermedad renal crónica categoría 3B, pues que no se le ha explicado que sea solamente por la diabetes, pero tiene este diagnóstico. Su tasa de filtración glomerular, la última que le midieron, fue de 38 mililitros minuto y su creatinina basal es de 1,6 miligramos por decilitro. Adicionalmente padece de insuficiencia venosa crónica, lo han operado de hernia inguinal bilateral y los medicamentos que toman casa son metformina 850 miligramos cada 12 horas, empagliflozina 10 miligramos cada día, nifedipino 30 miligramos cada 12 horas y metoprolol 50 miligramos cada 12 horas. Su motivo de consulta fue: me estoy hinchando. Y es que refirió que desde hace un mes previo al ingreso, empezó a presentar agravamiento de los edemas pretibiales periféricos que él ya presentaba, explicados por su insuficiencia venosa. Dice que durante todo este mes los edemas han ido ascendiendo y que incluso ahora se acompaña de edema escrotal que empieza en las mañanas y que durante el día va empeorando. Adicionalmente, afirma que está presentando disnea de moderados esfuerzos que ya se está agravando hacia pequeños esfuerzos. Inicialmente consultó a su médico de atención primaria, le ordenó furosemida, no tuvo mejoría, entonces decidió asistir al servicio de urgencias. El examen físico se encuentra en aceptables condiciones generales. Una presión arterial de 150/85 sería lo que destacaría en sus signos vitales. Se encontró que tenía una ligera palidez mucocutánea. No tiene distensión yugular, su auscultación cardiopulmonar es normal. En el abdomen se encuentra blando, es un poquito globoso, se evidencia que tiene edema escrotal y en sus extremidades sí se confirma que tiene un edema periférico que asciende hasta los muslos y que es con fobia. Neurológico se encontró sin déficit. Se le solicitaron los paraclínicos de ingreso en los que tiene un hemograma completamente normal, una BCG de 19, de ionograma nos reportan sodio y potasio que estaban normales, una creatinina en 1,8, recordemos que su basal era 1,6 y se le calculó, se le midió, un aclaramiento de creatinina, el cual fue de 41,8 mililitros minuto. En su perfil lipídico tenía una hipercolesterolemia, un LDL elevado, triglicéridos de 188, una albúmina de 2,6 gramos por decilitro, se le hizo medición de proteínas totales séricas que fueron de 5,4 gramos por decilitro y los demás preclínicos que les comento acá fueron normales. Extendieron estudios y encontraron que tenía una proteinuria en 24 horas de 8,07 gramos durante todo el día. Se le hizo una electroforesis de proteínas séricas en la cual solamente se encontró disminuido el porcentaje de la albúmina, pues ya sabemos que tenía hipoalbuminemia, sin nada más que destacar. Alguien le solicitó unos marcadores tumorales en el cual se encontró que el antígeno carcinoma embrionario estaba ligeramente elevado, de 6,5 y los valores normales de laboratorio eran hasta 5. De resto, todos los demás eran normales. Se le pidió un perfil infeccioso con VIH negativo, anticuerpos para el virus C negativos y un antígeno de superficie de hepatitis B, tampoco fue reactivo. Un perfil de autoinmunidad, el cual fue completamente normal, y quiero destacar que tuvo una medición de complementos C3 y C4 que también fue normal. Se le solicitaron algunas imágenes. En la radiografía de tórax se encontró que tenía un derrame pleural izquierdo, un índice cardiotorácico que estaba en el límite superior de la normalidad, reportaban la aorta como elongada y densa, con una placa de ateroma en el callado. Adicionalmente se le pidió una ecografía renal y se encontró que los riñones estaban de tamaño normal, que el parénquima estaba ligeramente adelgazado de 9 milímetros y que tenía una que otra imagen quística en ambos riñones.
Entonces, este es el contenido que les propongo para hablar de nefropatía membranosa hoy. Empezar por la definición, algo sobre epidemiología, fisiopatología, cuáles son las principales causas y cómo las podemos dividir, cómo se enfocaría un paciente con nefropatía membranosa y cuál es el tratamiento. Entonces, para comenzar, debemos conocer cuál es la definición. Y es que la nefropatía membranosa es una enfermedad glomerular que se caracteriza por el depósito de complejos inmunes que normalmente se encuentran subepiteliales y son depósitos de IgG que tienen algo de componente del complemento. Normalmente, como les mencionaba, se depositan subepiteliales de la pared glomerular, de la pared capilar glomerular. Es una glomerulopatía que en realidad es frecuente, es una causa frecuente de síndrome nefrótico en los pacientes que no son diabéticos. Los cambios histológicos más comunes que vamos a encontrar es engrosamiento de la membrana basal glomerular y algún grado de podocitopatía. También se puede encontrar algún grado de proliferación celular o de infiltración. Puede ser causada como entidad primaria, es decir, idiopática, sin ninguna otra enfermedad asociada. Ahorita vamos a profundizar en esto, o también puede ser causada por otras entidades, lo que la calificaría como una nefropatía secundaria. Se ha descrito que puede constituir hasta el 20-30% de los síndromes nefróticos en pacientes adultos, especialmente cuando son mayores de 40 años. Es la glomerulopatía que más recurre después del trasplante renal y puede presentarse su recurrencia hasta en el 40%. Idiopática es más común que por causas secundarias y puede explicar hasta el 70 al 80% de los casos. En niños y en adolescentes en realidad es una entidad infrecuente, no va a ser usual que lo encontremos, se encuentra más que todo en grupos familiares o en pacientes que sean portadores por el virus de la hepatitis B. La incidencia anual de nefropatía membranosa en los adultos es un caso nuevo por cada 100.000 habitantes, esto descrito en Estados Unidos. Es más común que se presente en hombres que en mujeres y pues tiene una incidencia máxima en los individuos que son de los 30 a los 50 años. Se ha visto remisión espontánea hasta en el 40% de los casos, principalmente en los primeros 2 años y más que todo en pacientes que desde el inicio o desde el diagnóstico de la enfermedad tienen unas proteinurias que a pesar de estar en rango nefrótico no son masivas. Los predictores, como les mencionaba, entonces son proteinuria menor de 8 gramos al día, como les digo, una proteinuria nefrótica, pero que no sea tan masiva, pacientes menores de 50 años o que sean mujeres, estos pueden tener más posiblemente una remisión espontánea. Entonces, hablemos un poquito de la fisiopatología. Les mencionaba que en sí se puede tratar de una enfermedad primaria, es decir, de causas idiopáticas, o que puede ser secundaria a alguna otra entidad. Entonces, los primeros modelos descritos fueron por este doctor Heyman y lo que hizo fue describir algunos modelos de nefritis en algunas ratas que portaban la proteína megalina. Entonces, vigiló, pues o evaluó ratas que tenían la proteína y ratas que no la tenían. Algunas tenían anticuerpos contra la megalina y formaban inmunocomplejos que se depositaban y desarrollaban nefropatía membranosa, mientras que aquellas que no tenían la megalina, pues evidentemente no desarrollaban la enfermedad y desde ahí se empezó a describir. Después aparecieron otros estudios ya con antígenos humanos y pues se empezó a progresar en todo el estudio de la enfermedad y adicionalmente en identificar que había algunos antígenos que eran externos y esto sería pues las causas secundarias y otros antígenos que podrían ser endógenos. En sí, les mencionaba que se va a caracterizar por depósito de inmunocomplejos que van a estar entre el podocito y la membrana basal glomerular. Este depósito se da in situ, es decir, no se forma en la sangre y viaja hacia allá, sino que se da como tal en el espacio subepitelial. Una vez que se da el depósito del inmunocomplejo, entonces hay activación del complemento. Esta activación del complemento va a ser por la vía de las lectinas. Es por eso que los pacientes los vamos a encontrar que pueden cursar con normocomplementemia, a pesar de que el complemento tiene que ver en la fisiopatología. Entonces se va a activar por la vía de las lectinas, se va a activar todo este complejo de ataque a membrana y lo que va a pasar es que va a haber un daño del citoesqueleto. En toda esta fisiopatología va a interferir los anticuerpos
contra la fosfolipasa 2. Este va a ser uno de los antígenos que se van a detectar, se van a formar anticuerpos contra la fosfolipasa 2 y se va a desencadenar toda esta respuesta inmune que les estoy comentando, pero en los pacientes que tienen enfermedad primaria, es decir, que es de causa idiopática. En aquellos que es de causa secundaria, entonces los antígenos serían unos exoantígenos. Se haría el mismo reconocimiento, se desencadenaría esta respuesta mediada por el complemento con su activación por vía de las lectinas del complemento de ataque membrana y finalmente se da un ataque al citoesqueleto. En el citoesqueleto se da un daño de la actina en el podocito, el citoesqueleto podocitario va a colapsar y se empieza a alterar toda la barrera de la filtración. Y ahí es cuando empieza a aparecer la proteinuria. Entonces esto era lo que les mencionaba. Este es el citoesqueleto de actina que está en el podocito. Acá vemos la membrana basal glomerular y todo esta es la parte endocapilar. Vemos entonces que una vez que se da el complejo de ataque membrana, se empieza a modificar el citoesqueleto del podocito y pierde su forma usual. Y ahí es cuando se empieza a dañar la membrana de filtración y se favorece la proteinuria. Es así entonces como hay algunos factores ambientales, infecciones, toxinas o incluso factores dietarios que van a intervenir en pacientes que tengan una predisposición genética. Entonces se va a presentar hiperactivación de genes de la inmunidad innata y adaptativa, va a haber defecto en estos receptores T, se va a producir o va a haber una producción de autoanticuerpos y se va a generar el daño podocitario por toda esta respuesta inmune que les comentaba. Entonces, para hablar un poco de la etiología, les explicaba que podemos tener causa primaria o podemos tener causas secundarias a otras entidades. Con respecto a la causa primaria, que sería la causa idiopática, se ha visto, y ahorita vamos a profundizar en ello, que está relacionada con estos anticuerpos contra la fosfolipasa 2. Este puede explicar hasta el 75% de las causas de síndrome nefrótico por nefropatía membranosa. Hay muchas otras causas que nos lo pueden generar como una entidad secundaria. Se ha asociado al lupus eritematoso sistémico, más que todo en pacientes que presentan nefritis lúpica clase 5, algunos medicamentos, dentro de ellos destaca la penicilamina, que se ha descrito mucho como posible causante de nefropatía membranosa. También algunos anti-TNF, los AINES siempre están incluidos en los distintos modelos de glomerulopatías, infecciones, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C ya sería un poco más raro, y otras enfermedades podrían ser la malignidad, que también se podría asociar a casos de nefropatía membranosa. También se ha descrito en algunas malignidades hematológicas, pero en realidad no es lo más usual. Las hematológicas se podrían asociar más que todo con membrana proliferativa, mientras que los tumores sólidos sí se podrían asociar más comúnmente con nefropatía membranosa. Entonces, este es un reporte de algunas causas de nefropatía membranosa y pues lo que hicieron fue comentarnos cuál era el porcentaje de adultos, el porcentaje en su población evaluada que presentaba las distintas causas. Entonces vemos que, por ejemplo, en este reporte en China, de 390 pacientes, la mayoría de los pacientes tenían una nefropatía membranosa idiopática o primaria, y eso corresponde o concuerda con lo que les mencionaba, que podría explicar hasta el 75% de los casos. En cada uno de los grupos estudiados vemos que definitivamente la primaria es la que más destaca en cantidad de pacientes. Después empiezan a aparecer las secundarias y dentro de ellas las enfermedades autoinmunes van a empezar a cobrar importancia. Después pueden aparecer las infecciones y los tumores y en menor cantidad los medicamentos o las toxinas. Entonces les mencionaba que la primaria puede estar asociada a anticuerpos contra fosfolipasa 2 en el 70 al 80%. Hay un 20-30% que se quedan sin identificar estos anticuerpos, pero de igual manera se consideran idiopáticas porque no se encuentra ninguna otra causa. En la secundaria, las entidades autoinmunes, les mencionaba la posibilidad, o que es común encontrar la nefritis lúpica clase 5, pero también la podemos encontrar asociada a artritis reumatoide, a enfermedad tiroidea autoinmune, a enfermedad sistémica relacionada con IgG4 o anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Las infecciones, específicamente la hepatitis B, va a ser la más común. En las malignidades, los tumores sólidos, colon, estómago, pulmón y próstata, y los medicamentos, los AINES o la penicilamina.
Entonces, en el lupus, hasta el 10 al 20% de nefritis lúpica clase 5 pueden encontrar en la histología algunos hallazgos sugestivos de nefropatía membranosa. Los hallazgos sugestivos van a estar más que todo en la inmunofluorescencia. En la microscopía electrónica también se pueden encontrar los depósitos subendoteliales o subepiteliales que se encontrarían en una nefropatía membranosa. Los medicamentos, les mencionaba los AINES y la penicilamina, también algunos anti-TNF-alfa. Los mecanismos aún no son completamente claros, no se sabe si se trata de alguna reacción idiosincrática y la proteinuria se empieza a desarrollar en los primeros 6 a 12 meses o incluso se puede desarrollar hasta 4 años después de la exposición. En cuanto al virus de la hepatitis B, se ha evidenciado, se ha confirmado en pacientes, en pacientes en población infantil que provienen de zona endémica. Esto se ha evidenciado que está relacionado con depósitos de AGE y anticuerpos también contra AGE. En los niños la proteinuria se puede autolimitar, entonces ellos podrían tener un curso más similar a lo que les mencionaba ahorita, de los pacientes que más o menos a los 2 años podrían tener reversión o disminución de la proteinuria y mejoría de la entidad. En las neoplasias es más común que sean los tumores sólidos que les mencioné ahorita, menos común en los hematológicos y pues el modelo de los hematológicos sería la leucemia linfoide crónica. Entonces hasta ahora nuestro paciente, recordemos cuál era su clínica. Después de todos estos paraclínicos y de encontrar que definitivamente tenía una proteinuria que estaba en rango nefrótico, se decidió llevar a una biopsia renal. En esta biopsia renal se reportó 28 glomérulos, 11 de los cuales presentaban una esclerosis global del ovillo capilar. El resto mostraban una lesión difusa y generalizada. Se observó una ligera ampliación de los ejes mesangiales que mostraban un ligero incremento de la matriz mesangial con mínimos incrementos de la celularidad. Las paredes de los capilares glomerulares se encontraban engrosadas debido a presencia de depósitos pequeños y bastante semejantes entre sí, localizados en la vertiente epitelial de la membrana basal. Se hizo técnicas de plata-metenamina y con esta se observó que había de forma ocasional proyecciones espiculares que ellos calificaban como spikes. Las pequeñas arteriolas mostraban depósitos hialinos subendoteliales, las arterias musculares intralobulillares de mediano y gran calibre presentaban un notable engrosamiento fibroblástico de la íntima, con una capa media conservada o ligeramente adelgazada. Con este hallazgo en la biopsia renal le dieron al paciente un diagnóstico de nefropatía membranosa. Entonces, ¿qué se puede encontrar normalmente en la patología? Lo que más va a destacar es el engrosamiento de la membrana basal glomerular y la formación de estas espigas, también denominadas spikes. Las espigas se van a generar por degeneración de la membrana basal alrededor de todos los inmunocomplejos. Usualmente no hay hipercelularidad mesangial porque todas las citoquinas se van a filtrar y van a desaparecer pues, por la orina, a diferencia de lo que pasaría con una nefropatía lúpica. En cuanto a la inmunofluorescencia, el principal depósito que vamos a encontrar en sí es el de IgG4. No va a ser usual que encontremos alguna positividad de alguna de las otras mediciones. En caso de que la encontremos, podríamos pensar que se trata de una entidad secundaria y pues estaría recomendado que hagamos búsqueda activa. En la microscopía electrónica vamos a encontrar también depósitos granulares de IgG, se va a evidenciar borramiento de los procesos podocitarios y se va a confirmar la presencia de los spikes que les mencionaba ahorita. Este es el resumen entonces de algunos de los hallazgos histopatológicos, más que todo diferenciando pacientes que tienen entidad primaria o secundaria. Entonces la microscopía, la inmunofluorescencia, como les mencionaba, en los de causa primaria va a destacar la positividad de IgG4, mientras que en la secundaria podemos encontrar positividad de alguna de las otras y esto nos va a hacer pensar en que se trata de una secundaria y pues está recomendado que entonces hagamos búsqueda activa si hasta ahora no se ha confirmado que se trate de una entidad secundaria. Otras consideraciones en la biopsia, se encuentra poco o escaso infiltrado celular mesangial o endotelial. En las causas secundarias sí podría de pronto encontrarse más. Puede haber presencia de C4D en casos de membranosa primaria, pero es raro, se presentan menos del 20% de los casos y normalmente no hay positividad de C1Q. Pueden simular en la microscopía de luz hallazgos sugestivos de glomerulosclerosis focal y segmentaria. Se van a encontrar esos depósitos, se pueden encontrar depósitos subendoteliales o compromiso intersticial y esto también va a sugerir que la causa pueda ser secundaria, al igual que los hallazgos que les decía en la inmunofluorescencia.
Entonces, en cuanto a la presentación clínica y el diagnóstico, las manifestaciones en sí van a ser las mismas características de un síndrome nefrótico que hemos mencionado en las anteriores charlas, y es que hasta el 80% de los pacientes se van a presentar con un síndrome nefrótico florido, porque como vimos, las proteinurias pueden ser bastante altas. El resto, el 20% de los pacientes, se van a manifestar con una proteinuria que va a ser asintomática. Pero en este caso es muy importante destacar o recordar que de esos 20% de pacientes que tienen proteinurias sintomáticas, un 60% pueden progresar a proteinuria en rango nefrótico y clínicamente importante en menos de 2 años. Entonces es por eso que va a ser fundamental la vigilancia y el seguimiento de estos pacientes. Hasta el 50% pueden presentar hematuria microscópica, pero pues no va a tener cilindros hemáticos porque como tal no estamos ante un caso de glomerulonefritis. El 70% pueden tener tasa de filtración glomerular y presión arterial normal, y solamente un 10% va a tener deterioro de la tasa de filtración glomerular, pues o va a cursar con cumpliendo criterios de una lesión renal aguda. Puede haber glucosuria en ausencia de hiperglicemia, y esto pues por la presencia de daño tubular. Vamos a tener la hipoalbuminemia e hiperlipidemia característica del síndrome nefrótico. Se va a encontrar edema y aumento de peso progresivo, definitivamente por la hipoalbuminemia y por los edemas que el paciente va a empezar a desarrollar, y como les mencionaba, la lesión renal aguda va a ser infrecuente en menos del 10%. Entonces acá es el porcentaje, acá les quería traer esto como para que viéramos en sí los porcentajes descritos de cada una de las manifestaciones clínicas que se puedan presentar inicialmente durante el curso. Entonces, hasta el 60% de los pacientes van a empezar o se les va a diagnosticar, la entidad con una proteinuria que va a estar en rango nefrótico. Durante el curso de la enfermedad, este porcentaje va a ascender hasta el 75%, y va a ser mucho más frecuente en los que tienen una enfermedad primaria con positividad de los anticuerpos contra fosfolipasados. Los edemas van a tener un curso muy similar a la proteinuria, y durante la enfermedad se van a poder encontrar hasta en el 75% de los pacientes. De igual manera la hipoalbuminuria, porque sabemos que todo esto va a estar relacionado en un mismo mecanismo fisiopatológico. La hiperlipidemia también se va a aumentar la cantidad durante el curso de la enfermedad, y los procesos embólicos en sí, pues por todo el síndrome nefrótico, la pérdida de factores de la coagulación y dentro de ellos también de factores anticoagulantes como la antitrombina 3, sabemos que esta entidad se relaciona con aumento de los procesos tromboembólicos, y durante el curso de la enfermedad se va a poder presentar hasta en el 7% de los pacientes. Hasta el 30% pueden presentar remisión espontánea. Les mencionaba ahorita cuáles son los factores predictores con más fuerza para que el paciente pueda tener remisión espontánea. A mayor proteinuria va a ser menos probable que los pacientes vayan a remitir, y aquellos que tienen, las mujeres o personas menores de 50 años o una proteinuria no tan alta van a tener posibilidad de remisión. Este es un estudio descriptivo que se publicó en el año 2009, y lo que ellos hicieron fue evaluar a algunos pacientes con positividad de anticuerpos contra fosfolipasados versus pacientes que no lo tenían. En este caso encontraron que los pacientes que tenían positividad para anticuerpos fosfolipasados y que adicionalmente tenían una nefropatía membranosa idiopática, en este caso el 70% de los que tenían nefropatía membranosa idiopática tenía positividad para los anticuerpos, y un 30% no lo tenían. Más o menos desde este estudio es que se empieza a confirmar la importancia de estos anticuerpos dentro de la fisiopatología de la nefropatía membranosa, y que se empiezan a usar como marcador para sospechar de que el paciente está cursando con una entidad que es primaria, y que no necesitamos buscar pues ni confirmar que se trate de un evento secundario. Entonces lo que encontraron fue que de 26,000 muestras evaluadas, el 70% de los pacientes que tenían una calificada como idiopática, que hasta ahora no se encontraba ninguna otra causa secundaria, tenían positividad de estos anticuerpos, mientras que en aquellos pacientes que ya se había identificado una posible causa secundaria, el 0% tenían positividad de los anticuerpos. Acá quería traerles y mostrarles que la positividad de los anticuerpos va a tener un curso que en realidad va a estar muy relacionado con cómo es la clínica del paciente y con la enfermedad inmunológica.
y es que a medida que sea más florida la clínica, va a tener más positividad los anticuerpos contra fosfolipasa 2. A medida que el paciente empieza a recibir tratamiento, que empieza a presentar remisión, ya sea por el tratamiento o una remisión espontánea, vamos a ver que estos anticuerpos van a disminuir en sangre, y es por eso que se recomienda que puedan ser utilizados como marcador de seguimiento y en sí también como un marcador pronóstico en los pacientes que los tengan más elevados. Entonces vamos a ver que va a ser un poco más difícil controlar su nefropatía y que va a tener unos peores desenlaces que aquellos pacientes que tienen anticuerpos de menor cuantía. Este sería un comportamiento muy similar a lo que les mostré ahorita. Entonces, acá vemos el comportamiento clínico del comportamiento inmunológico. Una vez que los pacientes tienen un comportamiento clínico completamente florido y se encuentran en el pico de su proteinuria, es cuando adicionalmente vamos a encontrar más fácilmente estos anticuerpos en sangre. Los anticuerpos, en realidad, en estudios clínicos, pues en la práctica clínica va a ser difícil medirlos intraglomerular, pero en los estudios vamos a encontrar que son medidos como marcador sérico y también como marcador glomerular. Y lo que se ha encontrado es que a medida que el paciente empieza a tener remisión de la enfermedad, estos anticuerpos en sangre van a disminuir, pero aún se pueden detectar intraglomerulares. Ya una vez que el paciente tiene remisión completa, que ahorita vemos cuál es la definición, sí va a ser más difícil encontrarlos en el glomérulo. Puede haber algunos falsos positivos de estos anticuerpos, pero en realidad se han descrito en pocas poblaciones y puede estar relacionado con algunas neoplasias, con algunas enfermedades infecciosas o con enfermedad de injerto contra huésped. No se descarta procesos subyacentes concomitantes y no asociación como tal. También ha descrito en pacientes que tienen sarcoidosis o que tienen una hepatitis B, que en este caso sería replicativa. Entonces vamos a ver cómo se haría el enfoque de un paciente con una sospecha de nefropatía membranosa. Entonces, primero tenemos el paciente con la sospecha. Lo primero que vamos a hacer es determinar si tiene alguna causa secundaria, y para esto se le pueden pedir todos estos laboratorios buscando ya sea causas infecciosas, causas autoinmunes, y pues dentro de la historia clínica vamos a haber ya descartado posibilidad de medicamentos o alguna otra etiología exógena. Una vez que todo eso lo encontramos normal, como por ejemplo en el caso de nuestro paciente que no nos dirigió a ninguna positividad o posibilidad de causa secundaria, entonces podríamos hacer la medición de los títulos de anticuerpos contra fosfolipasa 2 por medio de ELISA. Entonces, si los encontramos positivos, en realidad va a depender. En caso de que no sean positivos, podríamos hacer biopsia renal y ahí llenarnos de motivos para pensar en que se pueda tratar de una entidad idiopática, pero sin positividad de anticuerpos, que recordemos que es hasta el 20% de los casos, del 20 al 30, o que se trate de alguna otra enfermedad. Entonces ahí pues lo que más nos ayudaría sería una biopsia renal. Si están positivos, entonces hay evidencia de alguna causa secundaria de alteración de la función renal. Si no, ya estamos ante una entidad primaria o idiopática y ahí detendríamos los estudios. O si es posible que tenga adicionalmente otra entidad secundaria, pues o alguna otra coexistencia, entonces haríamos la biopsia renal. Si en la biopsia renal tiene hallazgos compatibles con nefropatía membranosa, entonces ya confirmamos que esto se trata y podríamos hacer tinción para los anticuerpos intraglomerulares. En caso de que sean positivos, entonces el paciente tiene una nefropatía membranosa primaria asociada a estos anticuerpos y es posible que no se detecten séricos porque viene en una fase de remisión. En caso de que sea negativo, pues haríamos tinción de las subclases de inmunoglobulinas. Cuando tenemos predominio de IgG4, les mencionaba que esto va a ser muy sugestivo, que se trate de una entidad primaria o idiopática. Entonces podríamos medir este THSD7A y en caso de que sea positivo sería una nefropatía membranosa primaria asociada a THSD7A. En caso de que sea negativo, entonces diríamos que es una entidad primaria pero que no tiene positividad para ninguno de estos dos anticuerpos. Si tiene predominio de algunas otras de las inmunoglobulinas, entonces pensaríamos en alguna otra causa secundaria como mayor probabilidad. La utilidad de los anticuerpos, en realidad, como les mencionaba, va a estar positivos en el 80% de los pacientes con membranosa primaria, entonces nos va a ayudar a diferenciar entre una primaria o la posibilidad de una secundaria.
Este es el comportamiento clínico cuando tenemos la posibilidad de medir estos anticuerpos intraglomerulares y también séricos. Entonces, los vamos a tener positivos en los pacientes que como tal tienen un síndrome nefrótico que está florido y hasta ahora no han comenzado remisión. Pero también podríamos encontrar anticuerpos séricos negativos y anticuerpos glomerulares positivos y se va a identificar en pacientes que ya podrían estar en fase de remisión y que los encontramos intraglomerulares porque se encuentran como tal dentro del depósito de inmunocomplejos, pero que ya están disminuyendo sus valores en sangre. ¿Qué otros paraclínicos le pediríamos a los pacientes? Y esto estaba mencionadito ahorita, como les mostraba en el enfoque. Entonces, a la mayoría, pues, o a la totalidad de los pacientes, vamos a necesitar unos valores de función renal con una creatinina sérica y si tenemos la posibilidad de una depuración de creatinina. Vamos a identificar en el uroanálisis presencia de proteinuria o algunos hallazgos que nos sugieran que se pueda tratar de alguna glomerulonefritis como diagnóstico diferencial. Se va a hacer una medición de proteinuria en 24 horas, se va a medir la albúmina sérica, un perfil lipídico y en caso de que se requiera biopsia renal y la medición de los anticuerpos. En búsqueda de las enfermedades asociadas vamos a hacer un perfil infeccioso principalmente con hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis, y también un perfil autoinmune, y dentro de ellos va a cobrar mucha importancia el complemento que nos va a ayudar a diferenciar algunas de las enfermedades glomerulares. Dentro de los diagnósticos diferenciales, en realidad podría ser cualquier enfermedad glomerular, pero principalmente aquellas que cursen con síndrome nefrótico, como pueden ser la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria o la membrana proliferativa. También la nefritis lúpica, que les mencionaba que la clase 5 puede tener, pues sabemos que también va a ser con compromiso membranoso, entonces se podría confundir mucho, o pues cualquier otra de estas entidades, por ejemplo la amiloidosis o enfermedades de depósito de cadenas livianas que podrían cursar con algún comportamiento similar. ¿Cuál va a ser el tratamiento en estos pacientes? Entonces, en sí, esto va a depender de la historia natural, porque como les mencionaba, algún porcentaje, hasta el 30%, puede tener remisión espontánea de 2 a 5 años, pero pues va a ser difícil que tomemos la decisión de dejar que el paciente haga la prueba de ver si va a tener remisión espontánea o no, a pesar de que tenga los factores predictores que les mencioné ahorita. También puede haber casos de remisión parcial espontánea que se presentarían en el 40% de los casos, o pacientes que llegan finalmente a enfermedad renal crónica terminal sin tratamiento, el porcentaje sería de 14% a 5 años y a los 10 años se podría presentar hasta en el 35% de los casos y a 15 años hasta 41%. Entonces vemos que es una enfermedad que más que todo cuando hablamos de la idiopática primaria podría tener un curso que a los 15 años podría ser fatal llegando a enfermedad renal crónica terminal y es por eso que va a cobrar importancia el tratamiento a pesar de que haya posibilidad de una remisión espontánea completa. Las tasas de recaída se presentan hasta el 40% de los pacientes después de que hacen una remisión completa y hasta en el 50% de los pacientes después de una remisión parcial. No hay como tal un tiempo determinado hacia esa recaída. En realidad se podría presentar en cualquier momento e incluso pues varios años después de encontrarse en remisión. La mayoría recaen nuevamente, pero en rango subnefrótico y responden al manejo convencional que ya habían recibido. Acá les quería mostrar cómo sería, este es un estudio más bien viejito en el que reportaban cómo era el pronóstico de los pacientes que no eran tratados y que tenían una nefropatía membranosa idiopática. Entonces vemos que los pacientes que empezaron con síndrome nefrótico y que en realidad tenían pues un síndrome nefrótico florido, más o menos a los 48 meses, algunos o gran porcentaje ya podía tener algo de remisión y ya vamos a encontrar disminución del porcentaje de pacientes. Acá el 80% tenía síndrome nefrótico florido y acá ya sería el 40% de los pacientes, entonces venían con mejoría clínica a los 48 meses. Vamos a ver que los pacientes con remisión completa a los 2 años también se va a presentar hasta el 20%, que era algo muy similar a lo que les mencionaba ahorita, del 20 al 30%. Y remisión parcial, porcentajes iguales a los que les mencionaba ahorita, se podría presentar hasta en el 50% de los pacientes de 2 a 5 años después del diagnóstico.
Entonces, el tratamiento, acá sería la definición, nuevamente algo que ya les había mencionado en las charlas anteriores, cuál es la definición de remisión completa y remisión parcial. Entonces, remisión completa es aquellos pacientes que tienen disminución de la excreción de proteínas en orina por debajo de 0,3 gramos por día y que se ha confirmado por lo menos en 2 valores con una semana de diferencia. Es decir, que disminuyen su porcentaje o su cantidad de proteínas en orina hacia valores menores de un rango nefrótico. La remisión parcial es aquellos pacientes que disminuyen su porcentaje menor del 50% del valor que ya tenían inicialmente y que también llegan a un rango que es subnefrótico. El tratamiento de los factores de riesgo. Entonces, perdón, debemos identificar los factores de riesgo y sabemos que los pacientes que tengan una proteinuria nefrótica, se los mencionaba ahorita, que sea mayor de 8 gramos, van a tener peor pronóstico. También aquellos mayores de 50 años, pacientes que sean hombres o que tengan deterioro de la tasa de filtración glomerular con aumento de la creatinina. Otros factores va a ser aquellos pacientes que en la biopsia se encuentre esclerosis segmentaria o que se encuentre ya como tal compromiso de enfermedad tubulointersticial. El tratamiento inmunosupresor, todos los pacientes van a ser candidatos a estas medidas, perdón, el no inmunosupresor, y en sí va a ser principalmente medidas antiproteinuria y tratar todas las otras comorbilidades que van a poder tener repercusión en la progresión de la enfermedad del paciente. Entonces, el uso de IECA y ARA2 va a reducir la tasa de progresión de la enfermedad, va a disminuir y se ha comprobado que definitivamente disminuye la proteinuria a largo plazo y como tal va a ser más probable que el paciente llegue a remisión de la enfermedad. Las metas de proteinuria va a ser por lo menos llegar a remisión parcial, ojalá llegar a menor de 1 gramo de proteínas en 24 horas y las intervenciones que vamos a tener disponibles pues va a ser la administración de IECA, la terapia inmunosupresora y como tal pues que el paciente de pronto pueda generar una remisión espontánea. Les mencionaba que entonces dentro del tratamiento no inmunosupresor también va a estar el control de las comorbilidades o de los demás factores que pueden influir en la progresión de la enfermedad y es controlar la presión arterial, disminuir la hiperlipidemia en tratamiento con estatinas y en pacientes que requieran anticoagulación, administrársela. Es que sabemos que los pacientes que tienen síndrome nefrótico van a tener un riesgo aumentado de fenómenos trombóticos, principalmente en los 2 primeros años, por toda esa pérdida de proteínas que intervienen en la coagulación que les mencionaba, que presentan por la orina. Obviamente no a todos los pacientes con síndrome nefrótico está recomendado administrarles anticoagulación, pero se ha comprobado en algunos estudios que aquellos que tendrían mayor beneficio son los pacientes que tienen una albúmina menor de 2,5 y que tienen algún factor de riesgo adicional para presentar eventos trombóticos, como por ejemplo un índice de masa mayor de 35, una historia previa de trombosis, una proteinuria masiva mayor de 10 gramos o predisposición genética a la trombosis. También que tengan una falla cardíaca que esté en NIHA 3 o 4 o que haya tenido una cirugía ortopédica o abdominal reciente o inmovilización prolongada. En estos pacientes vamos a considerar iniciarle terapia anticoagulante, obviamente sopesando riesgo-beneficio. Entonces acá les quise traer este estudio publicando en Kidney International en el año 2014, en el que lo que hicieron fue evaluar la anticoagulación profiláctica en pacientes que tenían nefropatía membranosa. Entonces lo compararon dependiendo de cuál era el nivel de albúmina sérica y se encontró que en aquellos pacientes que tenían albúmina sérica menor de 2, dependiendo de cuál era su riesgo de procesos embólicos, eran definitivamente los que iban a tener mejor beneficio de que se les administrara una terapia anticoagulante. Les mencionaba que entonces aquellos pacientes que tenían una proteinuria mayor de 10 gramos, un índice de masa mayor de 35, un antecedente personal de alguna trombofilia, falla cardíaca o cirugía abdominal o inmovilización prolongada, iban a tener mayor beneficio de recibir terapia anticoagulante profiláctica. Muy bien, ahora mencionando el tratamiento inmunosupresor, entonces en sí esta es una corte de validación de un modelo predictivo como tal de nefropatía membranosa idiopática y lo que hicieron fue encontrar cuáles eran algunos factores clínicos del paciente que podrían sugerir que tenían mayor riesgo de progresión de su nefropatía membranosa y como tal que nos ayudarían a tomar la decisión de la administración de terapia inmunosupresora. Entonces, dentro de los factores de bajo riesgo sería pacientes que tengan una creatinina sérica normal o una depuración de creatinina
una creatinina sérica normal o una depuración de creatinina normal también y una proteinuria menor de 4 gramos al día. Durante 6 meses de observación, estos tenían un 5% de riesgo de progresión. Pacientes con riesgo medio serían aquellos que tienen una creatinina o depuración de creatinina normal o cercana a lo normal, una proteinuria de 4 a 8 gramos al día durante 6 meses de vigilancia. Y mayor riesgo serían aquellos que tienen deterioro de la función renal o una proteinuria persistente mayor de 8 gramos. Entonces, vamos a iniciar terapia inmunosupresora en proteinurias que sean mayores de 4 gramos o que no tengan mejoría del 50% después de una terapia óptima con los esquemas pues, o con la intención que ya les había mencionado durante 6 meses. También en pacientes que tengan síntomas intratables secundarios al síndrome nefrótico, aumento de la creatinina por encima del 30% en un periodo de 12 meses, o que tengan como tal positividad de los títulos de anticuerpos antifosfolipasados. Definitivamente pues va a estar recomendado o en algunos pacientes vamos a requerir el uso de corticosteroides. En monoterapia no se ha encontrado que tengan efectos benéficos en disminución de la proteinuria ni tampoco en desenlaces renales en los distintos RCT, excepto pues cuando los pacientes requieren combinación con alguna otra terapia inmunosupresora. Hubo una población japonesa en la cual la monoterapia sí tuvo repercusión en la proteinuria, en la progresión de enfermedad renal crónica, pero pues en realidad solamente fue un RCT y en el resto no se ha comprobado como tal, entonces no es que tenga no es que sea una recomendación muy fuerte ni que tenga una evidencia muy fuerte. Con respecto a la ciclofosfamida, entonces su recomendación en realidad sería utilizarla como terapia combinada, preferiblemente en pacientes que desde el inicio tengan azoados estables. El uso mensual intravenoso en un RCT no mostró diferencias versus el esquema de Ponticelli de corticosteroides o esquemas modificados. Distintos metaanálisis han concluido que el uso de ciclofosfamida puede mejorar la remisión parcial o completa, pero en realidad no tiene efecto como tal importante en la progresión a enfermedad renal crónica. Sabemos pues que la ciclofosfamida va a tener algunas o distintas complicaciones, entonces que vamos a tener que seleccionar cuáles pacientes se van a beneficiar. No lo vamos a usar en pacientes con tasa de filtración menor de 30, puede haber recaídas hasta el 35% a los 2 años y siempre debemos tener en cuenta los efectos adversos. Entonces recordemos que existe el esquema de Monticelli y el esquema modificado. La mayoría de las recomendaciones que les voy a mostrar van a estar comparadas con este esquema y pues sería lo que les mencionaría acá, la administración de metilprednisolona intravenosa los días 1, 2 y 3, seguidos por prednisolona oral, 0.5 miligramos kilo día durante 7 días durante estos meses. Acá serían las dosis recomendadas de ciclosporina y de tacrolimus, dependiendo de si tomamos la decisión de que el paciente se beneficia, y las dosis usadas en los distintos estudios y recomendadas de rituximab. Los riesgos de la terapia inmunosupresora, entonces sabemos que va a estar aumentada la posibilidad de infecciones oportunistas, puede haber reactivación de hepatitis virales, puede haber daño gonadal, alopecia, se puede presentar cistitis hemorrágica y esta en realidad creo que sería como de las principales complicaciones a las que nos podemos enfrentar. Se puede favorecer el desarrollo de neoplasias, principalmente síndrome mielodisplásico, o se puede presentar una hepatitis tóxica. Los beneficios va a ser la prevención de enfermedad renal crónica, como les mencioné en algunos estudios, principalmente en ese estudio japonés, sí hubo algo de beneficio de disminución de la progresión hasta enfermedad renal crónica terminal. Se van a evitar complicaciones del síndrome nefrótico, dentro de ellas pues toda la clínica que va a afectar al paciente y también el riesgo de trombosis y de heterogénesis acelerada, y se va a poder prolongar la supervivencia. Las contraindicaciones para el uso cíclico de corticosteroides o de agentes alquilantes, pues va a ser pacientes que tengan infecciones no tratadas, que en este caso tengan una neoplasia activa principalmente de mama, colon, pulmón, que tengan retención urinaria o que tengan una preexistencia de leucopenia menor de 4.
Entonces, iniciaríamos con terapia inmunosupresora, las dosis que ya les había mencionado. Se recomienda que sea una terapia inicial consistente en por lo menos un curso de 6 meses, en la cual se alternen algunos ciclos mensuales de corticosteroides intravenosos o corticoides orales, también con los agentes alquilantes. Se sugiere el uso de la ciclofosfamida en vez del clorambucil como terapia inicial, y se recomienda que los pacientes sean manejados de manera conservadora por lo menos 6 meses hasta completar el esquema y después vigilar la respuesta y ahí sí tomar decisión de cuál sería el manejo a seguir. El uso de anticalcineurínicos, entonces, tiene un efecto doble antiproteinúrico, tanto la inmunosupresión como un efecto directo en la contracción de los podocitos. Los problemas van a ser las altas tasas de recaídas después de suspender el medicamento, por lo que el paciente pues requeriría continuarlo. En algunos RCT han demostrado remisiones hasta el 75% versus 25% en los pacientes que reciben placebo después de una vigilancia de 6 meses. Puede haber una recaída del 38% en un periodo de 6 meses después de suspender el medicamento, y por eso les mencionaba que ese era uno de los principales problemas, que tiene una tasa de recaídas altas después de suspenderlo. Entonces, con respecto a los inhibidores de calcineurina, definitivamente sí son efectivos en reducir la proteinuria, pero las recaídas va a ser el principal problema que van a tener, y son comunes en los de 6 a 12 meses después de suspender la terapia. A pesar de esto, pues obviamente el uso prolongado para mantener la remisión va a tener aumento de los efectos adversos, entonces vamos a tener que sopesar el riesgo-beneficio de continuar un uso prolongado o de suspender la medicación y que el paciente pueda tener riesgo de recaída. ¿Cómo se manejaría la recaída en los pacientes? Entonces, siempre primero se debe descartar que tenga alguna otra causa exógena que esté generando esta recaída. Entonces, debemos descartar o alta ingesta de sal. Se debe repetir el ciclo de inmunosupresión cambiando el régimen. Si el paciente es resistente, podemos considerar el uso de rituximab o considerar esperar por lo menos 2 a 3 meses para mejorar el estado inmunológico y ver como tal la respuesta clínica. Para el uso de rituximab hay varios estudios, quise traer en realidad, y también otro publicado en el año 2019. Este fue un estudio del año 2012 en el cual solamente se evaluó un centro, se evaluaron 100 pacientes que tenían proteinuria mayor de 3.5 gramos al día, persistente por más de 6 meses y que estaban recibiendo medicamentos para bloquear su Renin-Angiotensina-Aldosterona. Se les administró rituximab 375 miligramos por metro cuadrado semanal durante 4 semanas. Se encontró que de estos 100 pacientes no hubo respuesta como tal en 35 pacientes, pero 65 lograron una remisión completa o parcial. Y acá vemos el comportamiento. Entonces, los pacientes que lograron remisión completa o parcial fueron todos estos, llegando pues a un 65%, recordemos que eran 100 pacientes. Y aquellos pacientes que no tuvieron ninguna respuesta, solamente fueron 35, en este caso el tiempo medio de remisión fue de 7 meses. Disculpen, este era el que les quería mostrar, es el estudio publicado en el New England en el año 2019, en el cual se comparó el uso de rituximab o de ciclosporina en el tratamiento de la nefropatía membranosa. Evaluaron entonces 130 pacientes que fueron aleatorizados a recibir, como les mencionaba, rituximab o ciclosporina, que tenían como tal criterios de proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas, una tasa de filtración mayor de 40, y el rituximab se administró en 2 infusiones, cada una de 1000 miligramos, administradas con 14 días de diferencia, y se repitieron a los 6 meses en caso de que hubiera respuesta parcial. O el otro grupo sería a recibir ciclosporina oral, comenzando con una dosis de 3.5 miligramos por kilo por día durante 12 meses. Evaluaron como resultado primario un compuesto de remisión completa o parcial de la proteinuria a los 24 meses. Entonces, en sí, lo que encontraron, este era un estudio de no inferioridad, es que el rituximab no fue inferior al uso de ciclofosfamida y que incluso tuvo algo de superioridad al uso de ciclosporina, y que incluso tuvo algo de superioridad al uso de ciclosporina en los pacientes con nefropatía membranosa. Entonces, ya para concluir, ¿cómo haríamos la toma de decisión de cuál sería el manejo de los pacientes?
Entonces, cuando tenemos pacientes con una proteinuria moderada mayor de 4 gramos y menor de 8, que tienen una tasa de filtración glomerular normal, recordemos que igual vamos a hacer el manejo de los demás factores de riesgo. Entonces, lo vamos a llevar a una presión arterial que se encuentre dentro de valores normales, se la vamos a controlar, se va a administrar el IECA o el ARA2, cambios dietarios, y la idea sería monitorizarlo por lo menos a los 6 meses. Si con estos cambios la proteinuria persiste y continúa mayor de 4 gramos al día, entonces ahí sí vamos a tomar la decisión de empezar manejo con esteroides, con citotóxicos o con inhibidores de calcinebrina. Obviamente los inhibidores de calcinebrina va a ser sopesando los riesgos-beneficios de los pacientes y como tal sería una decisión que tomaríamos pues después de ver el comportamiento tras recibir esteroides y citotóxicos. En los pacientes que tienen una proteinuria que se podría considerar masiva o fuerte, que es por encima de 8 gramos al día, que adicionalmente tienen disminución de la tasa de filtración glomerular, entonces también haríamos el control de los distintos factores de riesgo, pero estos los monitorizaríamos en menor plazo, solamente 3 meses, y en caso de que continúen con proteinuria persistente, empezaríamos el manejo como tal con inhibidores de calcinebrina, considerarlos pues desde incluso momentos más iniciales o con esteroides y citotóxicos. Entonces, para concluir con nuestro paciente, se procedió a descartar algún proceso neoplásico asociado en búsqueda de alguna causa secundaria y se encontró por medio de un ataque toracoabdominal que en realidad era completamente normal. Se le hizo una colonoscopia que también fue normal. El paciente fue dado de alta y 15 días después de su ingreso, y se le empezó manejo esteroideo con dosis de 1 miligramo por kilo día. Adicionalmente se le administró manejo diurético, se le empezó el IECA como antiproteinúrico y se continuó con su manejo antihipertensivo que ya recibía para llegar a metas de presión arterial. 2 meses después la cifra de proteinuria del paciente había disminuido en 50%, entonces se hizo continuación de la terapia y no se requirió inicio de ninguna otra terapia inmunosupresora adicional. Muchas gracias, quedo atenta a comentarios.